Capítulo 685, Última parada, parte 1. No estaría tan seguro. Gloria se encogió de hombros. ¿Por qué, exactamente? Preguntó Lit. Bueno, esta caja fuerte es realmente antigua. He visto muchas de ellas en el ejército. Diablos, incluso tengo una en mi propia oficina y ninguna de ellas es un híbrido entre la magia de guardián, herrero. Tal vez esto fue tecnología de punta hace siglos, pero la magia nunca dejó de evolucionar. Gloria fue a llamar a los profesores mientras Lit examinaba la caja fuerte con vigor. Solus ya había regresado a su dedo, ayudándole a ordenar ese lío. Maldita sea, si no fuera por la obsesión de los Odi con las explosiones, hay muchas cosas que podría intentar. Para empeorar las cosas, necesito lo que hay dentro de esta caja fuerte, así que no puedo arriesgarme a dañarla. Pensó. Considera esto una experiencia de aprendizaje. Dijo Solus. Gloria tiene razón, nunca. Antes habíamos conocido una caja fuerte, así que deben tener puntos débiles que los objetos dimensionales no tienen. De lo contrario, todos los usarían. Buen trabajo llegando aquí tan rápido. Yondra lo dijo rápidamente, seguida de cerca por sus compañeros. ¿Qué tenemos aquí? Una caja fuerte, de pesadillas. Es la primera vez que veo una fuera de los libros. ¿Puedes abrirla? Lit preguntó. Por supuesto que podemos. Nesal se rió como una loca al ver la antigua reliquia. Es como la puerta de Kula, un enigma insuperable a menos que conozcas el truco. ¿Saben por qué nadie usa cajas fuertes hoy en día? Yondra preguntó, haciendo que ambos jóvenes negaran con la cabeza. Primero, su precio desorbitado. Tener una protegida por un maestro forjador o por un conjunto costaría mucho más que un objeto dimensional y sería mucho menos segura. Segundo, cualquier maestro forjador puede abrir una caja fuerte si tiene suficiente tiempo, lo mismo ocurre con los conjuntos. ¿Pero esto? Esto es simplemente una idiotez. Las risas de Yondra obligaron a Nesal a continuar. Verás, la caja fuerte está protegida por una contraseña, lo que significa que el conjunto también debe reconocerla, ¿correcto? Siguieron más asentimientos. Por lo tanto, si utilizas un hechizo de detección de conjuntos muy simple, Nesal hizo que apareciera la forma completa del conjunto, revelando sus runas. aquí dice que el array debe activarse a menos que se presione el número 3. Ella descifró las runas para ellos. Luego, debe activarse a menos que se presione el número 9 en un segundo. ¿Estás diciendo que la contraseña está escrita en el array y que no se puede cambiar? Gloria se quedó boquiabierta. Sí. A menos que lo hagas todo desde cero, la contraseña no se puede cambiar y seguiría escrita claramente para cualquier guardián digno de su título. Yondra presionó los números en rápida sucesión, abriendo la caja fuerte. Espera, ¿qué pasa con la combinación para las cerraduras de las puertas en los laboratorios? Preguntó Lit. Era diferente. Los arrays y una almohadilla holográfica eran dos protecciones distintas. De hecho, primero desactivamos el array de forma segura y luego trabajamos en la almohadilla. Diablos, la contraseña habría sido intrascendente si hubiéramos podido llegar a los arrays en el otro lado de la puerta. Explicó Nesal. Dentro de la caja fuerte había varias carpetas que les fueron entregadas a Gaaku y Elkas, una llave de metal y lo que parecía una tarjeta llave para Lit. Mientras, los lingüistas descifraban los papeles tanto de la caja fuerte como del escritorio de la secretaria, Yondra trabajaba en el escritorio del comandante, abriendo todos sus cajones. Innumerables informes fueron ordenados, haciendo que los lingüistas se quejaran ante la idea de tener que leerlos todos. Como su presencia ya no era necesaria, Lit y Gloria abandonaron la oficina del comandante y se trasladaron a otro edificio. Light Vision no detectó más áreas ocultas y solo para descifrar tantos documentos, los lingüistas tardarían bastante. Cuando la cena estuvo lista, Lit había despejado 3 edificios más sin encontrar nada interesante. Los profesores todavía estaban trabajando en las carpetas que se encontraron dentro de la caja fuerte, así que después de terminar su comida, decidió llamar a su manejador. Lit llevaba más de una semana sin saber de Camila y estaba empezando a preocuparse por ella. Ella respondió casi de inmediato, pero la visión que él vio le hizo temblar hasta la médula. Camila lucía terriblemente pálida y tenía unas ojeras enormes. Su piel estaba estirada, como si hubiera perdido demasiado peso demasiado rápido, volviéndola casi irreconocible. Gracias a los dioses que estás bien.
Me estaba empezando a preocupar mucho. Espera un segundo, por favor. Solo su radiante sonrisa seguía igual. El contraste entre su alegre expresión y su apariencia física hizo que Lit sintiera como si su corazón estuviera atrapado en una mordaza de hielo. Una voz familiar al fondo lo sacó de su ensoñación. Por supuesto, mi amor. Anulación real. Identificación, Arconte Girni Ernas. Contraseña del día, abominación, bouque, muerte, manoar. Gracias, Girni. Ahora puedes hablar con tu manejador y tu novia. Ella se rió. Cami, ¿haz bien? Te ves terrible. ¿Pasó algo? Lit soltó en cuanto estuvieron solos nuevamente. Esas no eran las primeras palabras que ella esperaba escuchar de Lit después de una separación tan larga, pero la preocupación honesta en su voz lo compensó con creces. Físicamente, estoy bien. El resto, no tanto. Es una larga historia. ¿Tienes tiempo para oírla? Lit asintió con la cabeza para que ella continuara y Camila le contó todo lo que había sucedido después del intento de asesinato de Falmouth. Ese bastardo. Gritó Lit cuando su historia terminó, golpeando su puño contra el suelo con tanta fuerza que lo quebró. Te dije que debíamos tratar con él por las malas. Camila se estremeció, temblando como un cachorro y haciendo que Lit se sintiera fatal. Oh dioses, lo siento mucho. No estoy enfadada contigo, solo desearía estar allí para despedazarlo, miembro a miembro. Ese es exactamente mi problema. Dijo ella. Justo después del ataque, me enfurecí tanto que hice que lo detuvieran y pedí la pena máxima. Ahora, sin embargo, sabiendo que sigue vivo, siendo torturado cada día, me siento fatal. Camila empezó a sollozar. No puedo dormir, no puedo comer. Apenas funciono. ¿Por qué acepté este trabajo? Antes todo era mucho más fácil. Lit la dejó desahogar su dolor, susurrándole palabras dulces de vez en cuando, antes de decir nada. Me gustaría que Falmouth tuviera una muerte horrible, pero si te afecta tanto, pide clemencia y que lo ejecuten. No vale ni un pelo de tu cabeza, y mucho menos una de tus lágrimas. Después de tanto tiempo, ¿acaso importaría? Ayudé a la gente Ernas a capturar a mucha gente, pero es la primera vez que mi trabajo y mi vida personal se mezclan. Nunca me di cuenta del dolor que traigo a los que arrestan. Ella respondió. Primero, no hiciste nada malo. Él te atacó, y sin importar tu papel en el ejército, su sentencia habría sido la misma. Segundo, ¿qué pasa con Cinia? ¿Qué pasa con todas las víctimas? ¿Por qué te preocupas por los culpables en vez de por ti mismo? Si no hubieras detenido a esa gente, muchos inocentes habrían resultado heridos. Tu trabajo es tan necesario como el mío. En cuanto a Falmouth, sí, su muerte importa. Te dará un cierre. Cami, no eres una mala persona y su destino nunca estuvo en tus manos, sino en las suyas. ¿Qué crees que les habría pasado a tu hermana y a sus hijos si no hubieras dado un paso al frente? Nada de lo que hiciste fue para hacerle daño, solo para que se hiciera justicia con ellos, así que por favor deja de torturarte por semejante basura. Capítulo 686, Última parada parte 2. Camila presionó un botón en su amuleto, haciendo que el holograma de Lit se volviera de tamaño natural y él hizo lo mismo. Trató de agarrar la mano del holograma, pero no había nada que tocar y ni siquiera estaba caliente. Lit mantuvo su mano abierta, dejando que su palma tocara la suya, en la única forma de contacto que podían compartir. ¿Sabes qué? Tienes razón. Creo que no me sentiría tan mal si le hubiera pedido a Girni que los ejecutara de inmediato. Es solo que, aunque Falmouth es un sinvergüenza, asistí a su matrimonio. Incluso pasé un tiempo con él cuando Sinja estaba dando a luz. Sigue siendo alguien que conozco, no solo un criminal sin rostro con un historial que tengo que estudiar. Dijo Camila. También creo que aún no te has recuperado del intento de asesinato. Dijo Lit. La primera vez siempre es impactante. El recuerdo del ataque de Falmouth, con todas sus posibles implicaciones, hizo que Camila se estremeciera y buscara el consuelo de una manta pesada. ¿Cuándo volverás? Ella preguntó. Te extraño tanto que me duele. Ojalá lo supiera, pero pronto. Lit suspiró. Tan pronto como regrese, te prometo que pasaremos mucho tiempo juntos y que te cocinaré todos tus platos favoritos. Necesitamos que vuelvas a tener algo de carne en esos huesos. Gracias. Tus palabras significan mucho para mí.
dijo Camila. Su conversación continuó por un rato, pero antes de entregarle el amuleto a Ploria, Lit habló un poco con Hirni. Me prometiste que ella estaría a salvo. No pretendió sonar agresivo, pero entre el crujir de sus dientes y la pulverización de rocas con sus manos para desahogar su estrés, cualquier otra persona lo habría encontrado aterrador. Y cumplí mi palabra. Ella nunca estuvo sola, ni un solo momento. Le di a Falmuk solo la cuerda suficiente para poder construir un caso sólido contra él. Como mujer casada, Hirni podía entender su angustia. Si algún día Orión terminaba pareciéndose a Camila, ella exigiría una explicación, y una excelente. Entonces, ¿por qué no lo mataste en el acto? Sabes lo blanda que es Camila, y matar a alguien en defensa propia es muy diferente de hacerlo a sangre fría. La culpa la está carcomiendo viva. Reprendió Lit. Esperaba endurecerla, fortalecerla. En nuestro trabajo, lo que hizo Falmuk es apenas una broma práctica. Solo puedo decirte que, en comparación con algunos de los criminales que arresté, los Odi eran unos aficionados. Dijo Hirni. Por favor, haz que maten a Falmuk tan pronto como puedas y luego lleva a Camila a mi casa. El tipo de ayuda que necesita es algo que solo su hermana y mi familia pueden brindarle. Sin ofender. Lit sabía que Hirni tenía razón, pero también que exigirle a Camila que reaccionara como lo harían ellos era ir demasiado lejos. No lo tomes a mal. ¿Alguna preferencia respecto al método de ejecución? Prefiero no enterarme. Lit respondió con una sonrisa cruel. De ese modo, si Camila le preguntaba algo sobre lo horrible que había sido la muerte de Falmuk, Lit no se vería obligado a mentirle. A la mañana siguiente, Lit escuchó unas palabras que siempre había creído que eran solo un mito. Tenemos muy buenas noticias. Dijo la profesora Gaaku, entregando una versión abreviada de sus hallazgos a todos los miembros de la expedición. ¿Ninguna mala noticia? Para nada. Gloria escupió su desayuno por la sorpresa. No. Ni siquiera buenas noticias, solo excelentes. Respondió Elcas con una cálida sonrisa. Los documentos que hemos encontrado en la oficina del comandante eran los informes y actualizaciones más recientes sobre todos los experimentos realizados en Kula. No hace falta decir que la mayoría de ellos fueron un completo fracaso. El archimago Ernest tenía razón en sus estimaciones. Tanto la herrería de seres vivos como los intentos de crear a Amant artificial resultaron imposibles. Has dicho que la mayoría fueron fracasos. Puntualizó Yondra. ¿Qué hay de sus experimentos exitosos? Iba a hablar de eso. Dijo Gaaku. Según los informes, los proyectos Life Merging, Mana Reactor y Flesh Golem llegaron a buen término. En la parte alta de Kula, los Odi continuaron trabajando en sus experimentos fallidos, mientras que trasladaron los 3 proyectos exitosos a los niveles inferiores de la ciudad. Hay una instalación subterránea aún mejor equipada que la que está justo debajo de nuestros pies. Tenemos todos los datos que necesitamos en nuestras manos, así que tan pronto como recopilemos las pruebas del laboratorio subterráneo, finalmente podremos abandonar este lugar. Las palabras de Gaaku fueron recibidas con una ronda de aplausos, pero ni Lit ni Ploria participaron en ella. Es por eso que se está desviando tanta energía del mundo. Los Odi deben haberse enfocado en mejorar las tecnologías que realmente funcionaron, asignando a los otros proyectos solo los recursos necesarios para mantener operativa la base. Life Merging, Mana Reactor y Flesh Golem. Tengo una vaga idea de lo que hace cada uno de ellos y no me gusta ninguno. Pensó Lit. ¿Qué hay de sus fábricas de carne? Preguntó Ploria. No, ¿deberíamos liberar a esas pobres criaturas de su vida de tormento? Morirán tan pronto como les cortemos las líneas de energía al complejo. Respondió Elcas. No, eso es solo lo que tú esperas. ¿Y si las modificaciones que sufrieron les permiten sobrevivir? ¿Qué pasaría si después de una vida de esclavitud, los abandonáramos para que murieran mientras mueren lentamente de hambre, peor aún, y si al hacerlo los liberamos para que deambulen por el reino de los grifos? Las palabras de Ploria tenían sentido. Los Odi estaban lo suficientemente locos como para desatar los horrores que habían creado contra las razas inferiores en venganza. Después de todo, estaban tan muertos como un clavo, lo que sucede, y ya no era su problema. Nos trasladaremos a la planta subterránea solo una vez que nos aseguremos de que ni un alma permanezca atrapada en esta pesadilla más de lo necesario.
Loria estaba bastante segura de que sin sus sistemas de soporte vital, las criaturas morirían. El dolor era la única variable. No se había olvidado de los Techs y su incapacidad para localizarlos. La imagen de los jóvenes Tech comiéndose entre sí todavía perseguía sus sueños. Después de una parodia de vida tan terrible, quería concederles al menos una muerte misericordiosa. Eso no debería tomar mucho tiempo. Elkas asintió. Tenemos una lista de las instalaciones y basándonos en los edificios que ya hemos explorado. Ahora sabemos cuál es cuál. No quedaban muchos laboratorios donde se habían utilizado especímenes vivos, así que antes de pasar a su última parada, el grupo los exploró. Se aseguraron de que ninguna criatura como el híbrido de patógeno abominación siguiera con vida. Sin embargo, no importa dónde mirasen, solo encontraron edificios vacíos o fosas comunes. Esto realmente no tiene sentido. Dijo Lit. ¿Por qué algunos lugares han sido limpiados mientras que el resto parece como si los Odi simplemente se hubieran ido, dejando a sus conejillos de indias morir de hambre? Es como si una crisis repentina los hubiera obligado a huir. Sus palabras pintaron en la cabeza de todos la imagen de los Odi todavía vivos en la seguridad de su laboratorio subterráneo, esperándolos como depredadores acechando a su presa. Es peor que eso. Dijo Ploria mirando sus mapas. ¿Por qué están vacías las fábricas de carne? Estas salas no son como la que vimos Lit y yo. Los edificios donde se supone que estaban las criaturas que atacaron al primer grupo de Morok en múltiples ocasiones resultaron ser solo almacenes llenos de basura. No había rastro de runas dimensionales, conjuntos de trabajo o incluso sistemas defensivos. Creo que sé la respuesta. Dijo Nesal. Capítulo 687, Trampa Mortal Parte 1. Una instalación de cría automática tan extensa como la que describiste no podría usarse solo para criar guerreros en caso de un asalto. Las bestias mágicas probablemente fueron utilizadas como prototipos para el proyecto Golem de carne, como lo demuestran los cerebros incrustados en las construcciones que combatimos. Por lo tanto, probablemente hayan sido trasladados al laboratorio subterráneo. Dijo Nesal. Los otros profesores asintieron, maldiciendo su propia estupidez. Ya era demasiado tarde para entrar en el complejo subterráneo. Aunque no habían luchado contra ningún enemigo, desactivar conjuntos y escanear constantemente sus alrededores era un trabajo bastante agotador. Aún así, para Lit no había sido un mandado tonto. Ahora habían cortado suficientes cables de maná para que Solus casi pudiera asumir su forma de torre. Lit aprovechó ese descanso forzado para usar acumulación mucho y llamar a Camila nuevamente. Después de verla en tan mal estado, había decidido intentar apoyarla lo mejor que pudiera a pesar de la distancia que los separaba. Lit pasó la cena con ella y gracias a su compañía, Camila logró comerse un tazón lleno de sopa en lugar de solo mordisquear su comida antes de enviarla de regreso a la cocina. Apesta no tener a nadie esperándote excepto a mamá y papá, ¿eh? Quilla le preguntó a Ploria. Estaba hasta las rodillas en hojas de papel llenas de sus notas sobre los informes de fusión de vida que habían logrado encontrar. Pues al menos tienes a Anator. Dijo Ploria, comprendiendo que había estado mirando demasiado el holograma de Camila y apartando la mirada de la pareja. No lo sé. No he pensado en él, ni una sola vez desde que llegamos aquí. Creo que es una muy mala señal. ¿Te interesa escuchar una teoría loca mía? Al ver que Quilla no dejaría de trabajar ni siquiera durante la cena a menos que alguien hablara activamente con ella, Ploria asintió. Creo que los 3 proyectos exitosos fueron medios para prolongar la existencia de la raza Odi. La fusión de vida probablemente explota sus fuerzas vitales artificialmente idénticas para evitar el rechazo al asimilarse entre sí, tal como lo hace Truth con sus marionetas de carne. Los golems de carne deberían ser una versión perfeccionada de las construcciones que ya hemos enfrentado, capaces de implantar sus mentes en el cuerpo de un golem, mientras que el reactor de maná debería estar relacionado con la conversión de maná en fuerza vital. Dijo Quilla. ¿Es posible siquiera alguna de estas 3 cosas? Ploria estaba de repente muy interesada en el asunto. Las 2 primeras eran repugnantes, pero la tercera opción podría permitirles darle a Lit una esperanza de vida normal si encontraban sus planos. En teoría, sí. En la práctica, quizás. El único problema que tengo con mi loca teoría es que no explica por qué los Odi desaparecieron a pesar de que los 3 proyectos funcionaron. Quiero decir,
Entiendo que los rebeldes pueden haber matado a los que estaban en la superficie, pero ¿qué pasó con los Sodi que residían en Kula? Además, no entiendo cómo se suponía que encontrarían donantes de fuerza vital para el proyecto de fusión de vida. Si Lit tiene razón y los Sodi eran estériles, entonces sus números solo podrían disminuir con el tiempo. ¿No podrían usar escultura corporal en los techs y absorber su fuerza vital? Preguntó Gloria. No, eso es imposible. Incluso con grandes modificaciones, la fuerza vital de una bestia mágica y la de un humano son demasiado diferentes. Mi esperanza es que encontremos suficiente información sobre el reactor de maná para al menos reparar la fuerza vital de Lit, ya que es la única forma de ayudarlo que no implica magia prohibida. Respondió Quilla. Había pocas cosas que no haría por ayudar a su amiga, pero matar gente era una de ellas. Lit intentó darle a Camila toda su atención, pero sus sentidos mejorados escucharon las palabras de Quilla y sintió curiosidad. Cuando escuchó su razonamiento, no pudo estar más en desacuerdo con ella. Su idea de la fusión de la vida tiene algo de sentido, pero el resto es solo una ilusión. Si los Odi estuvieran dispuestos a considerar convertirse en golems como una forma de vida eterna, se habrían convertido mucho más fácilmente en no muertos. En cuanto al reactor de maná, el maná y la fuerza vital son dos cosas completamente diferentes. Con vigorización, puedo hacer que mi núcleo de maná produzca tanto maná como quiera, pero no puedo reparar mi fuerza vital. O Quilla ve tan lejos que ni siquiera puedo comprender su teoría o está completamente equivocada. Pensó Lit. ¿Por qué suspiras tanto? Preguntó Camila. Lit no quería cargarla con sus problemas, así que respondió con una mentira piadosa. No puedo esperar a terminar con este horrible lugar. Tenerte tan cerca y a la vez tan lejos me está matando. Sus palabras lograron hacerla reír y comer algo de pan. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, al igual que la noche. Los guardias se habían relajado tanto con la prolongada tranquilidad de los últimos días que les costó no quedarse dormidos de vez en cuando. A la mañana siguiente, a pesar de todas las súplicas de Quilla, el equipo de expedición se dividió una vez más en dos grupos, dejando a los asistentes y a los soldados en el campamento mientras los Rangers, los profesores y Gloria iban a recoger los últimos datos. Lo siento, Quilla, pero sí los que enfrentamos hasta ahora eran las medidas de seguridad para proyectos casi abandonados. No puedo imaginar qué tan estricta será la seguridad para los exitosos. Dijo Gloria. Aunque parecía estar tranquila, en realidad estaba nerviosa. Había registrado a fondo la oficina del comandante de Kula, pero no había encontrado el dispositivo para restablecer el nivel DEFCON de la base. Según las estimaciones de Lit, estaban a un error de una muerte atroz. Al mantener a su hermana lo más lejos posible de Kula, Gloria podría proteger mejor su vida y darle la oportunidad de escapar si sucede lo peor. El ascensor de las instalaciones subterráneas estaba situado dentro del edificio administrativo, justo después de la oficina del comandante. Al igual que los otros ascensores con los que se habían topado, sus puertas metálicas eran casi idénticas a las paredes, lo que dificultaba su localización si no fuera por el pequeño ojo de la cerradura en su lateral. En el momento en que Gloria puso la llave metálica en la cerradura, se la arrancaron de la mano antes de que pudiera girarla. Se oyó un golpe sordo mientras una luz amarilla brillante se hacía visible a través de las grietas del ascensor, acompañada de un sonido retumbante. ¡Oh, mierda! Gloria desenvainó su espada y conjuró un escudo de energía alrededor de los que estaban cerca de ella. Los profesores también reaccionaron, sacando sus mejores equipos de sus amuletos dimensionales. ¿Qué es lo que has hecho mal? Dijo Morok, con las manos sobre las armas, pues no estaba seguro de en qué forma debían transformarse para enfrentarse mejor al monstruo metálico que tenían delante. El pánico en el aire divirtió a Lit, que tuvo que reprimir su risa. Creo que nunca han oído moverse un ascensor mecánico. Pensó. Pandenia acompañó la apertura de las puertas metálicas, revelando un ascensor lo suficientemente grande como para acomodar fácilmente a 20 personas o una camilla y un equipo médico. La llave los estaba esperando en el interior, detrás de un panel de vidrio justo al lado de un lector de tarjetas. ¿Qué diablos es esto? Preguntó Gaaku. No hay botones ni runas. ¿Cómo le damos órdenes a esta cosa para que se mueva? Parece que el ascensor solo hace una parada. Lit explicó. Necesitamos la otra llave.
El lenguaje de Mogar no tenía una palabra equivalente a tarjeta llave, por lo que simplemente señaló el otro objeto que habían encontrado dentro de la caja fuerte. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Gaako. Era historiadora y nunca había oído hablar de tal dispositivo. Antes de que Lit inventara una explicación, el suelo bajo sus pies comenzó a retumbar. Capítulo 688. Trampa mortal parte 2. La activación del antiguo ascensor también había activado un dispositivo ubicado varios cientos de metros debajo de ellos. Despertó a los Odi de su largo sueño, dándoles señal de que el rescate había llegado finalmente. Eran muchos y solo había un monitor, por lo que se apiñaron frente a él mientras se empujaban para ver cuál de las antiguas familias nobles había logrado encontrar una cura para su afección y reprimir la revuelta. Lo que apareció ante sus ojos fue mucho peor que el sueño sin sueños del que acababan de escapar. ¿Qué significa esto? Preguntó un varón. Esos ni siquiera son Odi que poseen cuerpos humanos. Según los sensores, son humanos reales, o al menos la mayoría de ellos lo son. Unos ágiles dedos femeninos recorrieron un teclado, activando los dispositivos de vigilancia repartidos por Kula. Las cámaras les mostraron el campamento en el exterior y cuántos edificios habían sido violados. Estas personas no son ayudantes, sino invasores. Dijo una mujer. Necesitamos exterminarlos antes de volver a dormir. No seas tan precipitado. Replicó otra mujer. Mira su equipo, nunca he visto nada igual. Podrían tener la clave para reanudar nuestra investigación. Tras un rápido debate, llegaron a un acuerdo. De acuerdo. Déjalos venir como corderos al matadero, pero debemos asegurarnos de que ninguno de sus esclavos consiga escapar. Dijo una segunda voz masculina mientras pulsaba un botón que activó su mecanismo de defensa definitivo. Mientras tanto, Lit pudo ver con visión de vida que algo iba terriblemente mal. La energía mundial comprimida y acumulada dentro de los edificios de Kula se estaba liberando de golpe mientras se bombeaba más desde el geyser de maná de abajo. Esto es un terremoto. Debemos asegurarnos de que la gente del campamento está bien. Dijo Yondra, preocupada por Rainer. Sin embargo, no era un terremoto. La energía mundial se estaba convirtiendo en un miasma espeso y negro que inundaba toda la cueva subterránea y sus túneles, consumiendo toda forma de vida a su paso, incluso el musgo que habían cultivado minuciosamente durante las últimas semanas. El campamento ya estaba sumergido en el elemento de oscuridad y la única razón por la que sus ocupantes aún estaban vivos era la formación de múltiples capas que Nesal y los otros profesores habían dejado. Sin embargo, no iba a protegerlos por mucho tiempo. La energía oscura estaba royendo la formación mágica, mientras que el miasma podía pasar lentamente a través de ella. Las barreras no impedirían la entrada de aire y luz, lo que hacía que la situación de los del campamento fuera aún más desesperada. Afortunadamente, la cueva estaba ahora llena de aire, lo que les permitía usar magia de fuego para destruir el gas tóxico antes de que se acercara demasiado. Sin todo el musgo que habían plantado, no habrían tenido ninguna defensa contra tal ataque. Gert estaba a punto de contactar a Ploria, pero ella se le adelantó a su segundo al mando. ¿Está todo bien en el campamento? El terremoto es causado por un hechizo de destrucción masiva que está consumiendo toda la cueva. Gert la interrumpió, las capas externas ya se estaban desmoronando. ¿Qué hacemos? Gert presionó algunos botones en el amuleto, permitiendo al grupo de Ploria echar un vistazo. Lit no perdió el tiempo, abriendo un paso de disformidad justo enfrente de Quilla, seguido rápidamente por Ploria y Yondra que habían empezado a cantar tan pronto como habían visto la expresión aterrorizada de Gert. Solo gracias a los corredores tridimensionales logró el resto del equipo de la expedición llegar a salvo antes de que el conjunto colapsara. ¿Y ahora qué? No podemos salir y no tenemos idea de hasta dónde llega esa cosa por los túneles. Casi como una respuesta a la pregunta de Morok, el miasma negro empezó a fluir dentro de la oficina de administración a través del sistema de ventilación. Dame la tarjeta. Lit tomó la tarjeta de acceso del bolsillo de Ploria, pasándola rápidamente por ambos lados, solo para estar seguro.
Las puertas de metal se cerraron justo a tiempo y el ascensor comenzó a bajar, permitiéndole sobrevivir. Increíble. Dijo una mujer. Lograron usar magia dimensional sin runas. Debemos interrogarlos a fondo y aprender sus secretos. Estás loca, Leela. Respondió un hombre. Hablan incoherencias y ninguno está dispuesto a perder el tiempo enseñando nuestro idioma a un montón de monos. Habla por ti, Rizzo. Dijo otro hombre. Si aprendemos su idioma después de robarles el cuerpo, podríamos salir y averiguar lo cerca que está el Imperio UDAI de derrotar a los rebeldes. ¿Estás loco? La voz de Rizzo estaba llena de veneno. ¿Tomar el cuerpo de un mono? ¿Has olvidado por qué nos escondimos dentro de Kula? Significaría tirar todos nuestros esfuerzos y sacrificios a la basura. No lo he olvidado, pero ¿has visto lo bajo que hemos caído? ¿En qué nos hemos convertido para seguir vivos y preservar nuestros talentos mágicos? Yo diría que incluso el cuerpo de un mono es mejor que esta cosa que llamas vida. Rizzo estaba a punto de matar a Hira, pero muchos parecían compartir su visión y aún más bloquearon el brazo de Rizzo, manteniéndolo alejado de su espada. Hay algo que no entiendo. Leela lo dijo, ignorando el alboroto que la rodeaba. ¿Por qué salvaron a sus esclavos en lugar de usar magia dimensional para escapar? ¿Cómo pueden un grupo de niños ser más valiosos que la vida de sus amos? La respuesta es sencilla. Dijo Hira. O bien esos no son esclavos o sus hechizos son defectuosos y no pueden doblar el espacio lo suficiente para escapar. Por cierto, yo elijo al joven de pelo castaño. Es el menos repulsivo de todos. Nadie quería a los profesores porque eran demasiado viejos. Además, en las siguientes disputas sobre quién se quedaría con los cuerpos de los asistentes, los Odi estuvieron de acuerdo en una sola cosa: el no humano debía morir. Solus, ¿qué era ese bicho? Preguntó Lit. Una especie de gas venenoso potenciado por magia oscura. En cierto modo, es peor que la explosión que temíamos. Por muy poderosos que seamos, podríamos haber evitado la explosión alejándonos con un parpadeo, mientras que no tenemos ni idea de cuánto tardará en disiparse el gas. Respondió Solus. Gloria estaba comprobando que Quilla estaba bien, Lance, dándole todos los hechizos de diagnóstico que tenía a su disposición. Yondra estaba haciendo lo mismo con Rainer, mientras que los otros profesores estaban demasiado preocupados por sí mismos como para preocuparse por sus asistentes. Capitana Ploria, ¿cómo demonios se puede ser tan torpe como para no saber usar una maldita llave? La furia de Gaaku ocultaba el terror que sentía por estar atrapada a cientos de metros, bajo tierra, sin saber si volvería a ver el cielo. No cometí ningún error ni activé ninguna alarma. Tú mismo revisaste la puerta. Gloria mantuvo su voz tranquila. Lo único peor que estar bajo tierra era permanecer encerrada en una caja de metal sin salida. Ninguno de ellos había estado nunca en un ascensor mecánico antes, todos los que habían experimentado en el pasado eran de naturaleza mágica. El zumbido del motor y el golpeteo de los cables estaban alterando a todos menos a Lit. Entonces, ¿cómo explicas nuestra situación? No hicimos nada y los asistentes estaban demasiado lejos para meterse. Gaaku no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Cada chirrido que escuchaba se sentía como si alguien estuviera clavando clavos en su ataúd. No te debo ninguna explicación. No sé qué pasó, pero sé que discutir no nos llevará a ninguna parte. Necesitamos mantener la calma. Cuando el ascensor llegó al piso inferior, la estructura se detuvo con una sacudida, haciendo que el grupo gritara. Las puertas metálicas se abrieron rápidamente, obligando a las dos mujeres a interrumpir su disputa. Era mejor no ignorar al comité de bienvenida que las esperaba. Capítulo 689, Conflictos Parte 1. Un pequeño ejército de Tex, Zoans y Coas desató un aluvión de hechizos contra los intrusos tan pronto como tuvieron una línea de fuego despejada. Los Zoan eran criaturas nacidas del despertar de los arbustos o, en el caso de un entorno subterráneo, del musgo. Sus cuerpos eran cortos, apenas alcanzaban 1,13 m de altura. Parecían pulpos hechos de moho, con ojos amarillos brillantes y extrañas protuberancias en sus espaldas que casi parecían alas. Los Coas, en cambio, eran bestias mágicas tipo pez, de unos 1,5 metros de altura.
Tenían grandes ojos verdes y cuerpos humanoides cubiertos de escamas plateadas tan duras como el metal. Sus garras y dientes afilados como navajas los convertían en oponentes formidables en combate cuerpo a cuerpo. Todos ellos habían nacido y crecido en un entorno que solo permitía sobrevivir a los más agresivos, por lo que su primera reacción siempre era intentar comerse unos a otros. El baño de sangre entre las diferentes especies terminó solo cuando se abrieron las puertas del ascensor, revelando su cargamento de carne tierna y blanda. Una vez más, toda la estructura estaba hecha de metal, lo que hacía imposible el uso de magia terrestre. Los Tex atacaron con una lluvia de fragmentos de hielo, mientras que los Zoans liberaron sus esporas impregnadas de oscuridad para debilitar a su presa lo suficiente como para alimentarse de ellos. Los Koas preferían un enfoque mucho más simple, lanzando sus rayos contra todos menos contra sí mismos. Desafortunadamente, tanto los Tex como los Zoans eran inmunes a los rayos, por lo que la electricidad solo era una amenaza para el grupo de expedición. Entre la crisis repentina y el miedo que les había causado el ascensor mecánico, los humanos no tuvieron tiempo de preparar sus hechizos. Ploria se puso delante de Quilla mientras inyectaba maná en su armadura de cambia, pieles. Los pocos proyectiles que alcanzaron a Ploria antes de que su escudo de torre conjurado pudiera tomar forma ni siquiera hicieron mella en la capa plateada que cubría su piel. Los soldados reaccionaron al unísono, cada uno dando un paso adelante para proteger a los civiles mientras activaban sus escudos de energía y usaban sus varitas para devolver el fuego. Habían aprendido del ataque anterior que en un espacio tan confinado, la oscuridad era la mejor opción. Los proyectiles eran lentos, pero las criaturas no tenían camaradería y se obstaculizaban entre sí en sus intentos de esquivar los rayos de oscuridad. Lit y Morok parpadearon casi al mismo tiempo. Antes de que la primera sangre pudiera ser derramada, aparecieron respectivamente en el lado izquierdo y derecho de sus asaltantes. Morok cruzó sus espadas justo delante de sus ojos mientras susurraba. Infiro. Las dos palabras cortas emitieron una luz roja que quemó todo a su paso, mientras que Lit lanzó un chorro de llamas azules desde sus manos desde la dirección opuesta, sin dejar a las criaturas otra salida que moverse hacia las balas negras. La luz roja y las llamas azules quemaron a los Zoans mientras calentaban los exoesqueletos de los Tex y las escamas de los Koas hasta el punto de que acabaron cocinándose en lugar de proteger sus órganos internos. A Lit le habría gustado usar las llamas del origen, pero desde que habían activado el ascensor, Solus había detectado cámaras mágicas, advirtiéndole que estaban siendo observados. ¿Qué demonios ha sido eso? Preguntó Lit mientras utilizaba la señal del ejército para alertar a los demás sobre los espías enemigos. Para un espectador casual, solo parecería un gesto nervioso. Creía que sus armas no tenían ataques basados en energía. Y tenías razón en eso. El hechizo era mío, mis armas simplemente absorbieron las llamas y liberaron solo su calor. No tengo tanta confianza como tú en controlar mis hechizos. Morok asintió con la cabeza en señal de comprensión. Esto es todo metal, no hay manera de iniciar un incendio. Lit dijo, notando que aparte de Yondra, los profesores solo se habían protegido a sí mismos. Si no fuera por los soldados, la mayoría de los ayudantes habrían muerto. Las dos Rangers siguieron parloteando un rato, dándole tiempo a Ploria para decidir su siguiente movimiento mientras mantenía al enemigo concentrado en ellas. Recuperó la llave de metal de detrás del cristal antes de salir del ascensor. El compartimento se había abierto después de que Lit pasara la tarjeta de la manera correcta, pero entre los balbuceos de Gaaku y los ruidos espeluznantes del ascensor, Ploria casi se había olvidado de él. Necesitamos encontrar un lugar fácil de defender, dijo ella. Nuestra primera prioridad es evitar ser sorprendidos nuevamente. Luego, debemos encontrar y destruir las fábricas de carne. No me importa si las bestias mágicas están ayudando voluntariamente a nuestros enemigos o no. Son parte de las defensas automáticas de Odi y las trataremos como tales. Nesal se escondió detrás de Ploria para lanzar un detector, siguiendo las órdenes ocultas detrás de sus palabras. Las cámaras mágicas emitieron un brillo visible a simple vista durante una fracción de segundo antes de que un chasquido de los dedos de Nesal las convirtiera en polvo. ¿Qué diablos es esto?, dijo Yondra mientras estudiaba los restos de los dispositivos. Parecían pequeños cilindros de metal con una lente de vidrio montada en sus extremos.
Le habrían recordado a Lit algún tipo de cámaras de seguridad si no fuera por el hecho de que estaban cubiertas de runas y alimentadas por magia en lugar de electricidad. Primero la tarjeta, ahora esto. ¿Cómo los notaste sin un detector? Gaaku había cambiado su ira de Ploria a Lit. Las lentes reflejaron las luces de nuestros hechizos. Lit mintió descaradamente. Además, entiendo que tengas miedo, todos lo tienen, pero eso no te da derecho a descargar tu estrés con quienes acaban de salvar tu inútil vida. Capitán Ernas, propongo dejar aquí a la profesora Gaaku. Es por su culpa que casi Triun fa la emboscada del enemigo. Es una carga. Antes de que ella pudiera replicar indignada, Lit le levantó un cuello con una mano. Su agarre era tan fuerte que ella no podía respirar y solo necesitó un movimiento de muñeca para romperle el cuello como una ramita. Excepto por el oricalco potenciado por maná, las armaduras encantadas ofrecían poca protección contra ese tipo de ataques. ¿Todos a favor? Preguntó Ploria. Los asistentes, los soldados y Morok levantaron la mano. La mayoría está de acuerdo. Dijo mientras miraba los ojos desesperados de Gaaku. Por suerte para ti, esto no es una democracia. Eres la mejor lingüista que tenemos, así que tu utilidad supera lo molesta que eres. Aún. Por eso, estoy dispuesto a darte una última oportunidad. Controla tus emociones y ayuda a los demás a sobrevivir, porque la próxima vez que metas la pata será la última. Suéltala, Ranger Verhan. Lit abrió la mano, haciendo que Gaaku cayera de trasero al suelo, jadeando en busca de aire. Estaba indignada por el trato que había recibido, pero se mantuvo callada. Sus colegas se habían opuesto a su ejecución, pero ninguno había dicho una palabra para defenderla ni había intentado evitar que se llevara a cabo el juicio. Gaaku estaba sola y el ultimátum de Ploria todavía resonaba en sus oídos. Malditos fósiles viejos. Soy demasiado joven para morir. Pensó. Por mucho que me gustaría darles una lección a estos niños arrogantes. El grupo empezó a moverse, pero nadie la ayudó a levantarse. Los profesores estaban ocupados estudiando y escaneando el espacio frente a ellos, mientras los soldados se enfocaban únicamente en los ayudantes. Gaaku decidió tragarse su orgullo y demostrarles su utilidad. No tenía idea de qué lugar era ese, pero sus instintos le decían que no tendría ninguna oportunidad sola.